Bendiciones, mis amados. Bueno, estamos hablando de que nosotros sí conocemos al Padre, porque la serie anterior era una pregunta si le conocíamos y poder identificarlo. Y aquí, como afirmamos que lo conocemos, pues tenemos que tener pruebas nosotros mismos de que nos movemos conociendo a ese Padre. Y estamos tratando la oración modelo que el Señor Jesucristo enseñó ahí en Mateo capítulo 6, en donde Él habla de términos que ya hemos tratado como Padre, luego nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y entonces estamos en la parte, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como allá en el cielo. Y entendemos de que si uno habla de Padre nuestro, primero se apropia de Él. Uno tiene que aprender a decir Padre mío, Espíritu Santo mío, Jesucristo mío. Y si alguien te dice, no, tuyo no, de nosotros, bueno, usted diga nosotros, yo digo mío. Espíritu mío, Padre mío, Jesús mío. Ese es un don de propiedad que sobre todo nosotros los latinoamericanos perdemos muy fácil desde que estamos pequeños. Aprender a tener propiedad sobre lo que es nuestro. Y por falta de esa carencia de identidad, y sobre todo aquí cuando usted es extranjero, pues como que se le acrecenta más esto. Y se nos es difícil poder llamar a nuestro Padre, Padre mío, Jesús mío, Espíritu Santo mío. Estamos hablando de cuando nosotros tenemos esta identidad, como nosotros de verdad estamos decididos cada día a movernos como un hijo, estando aislados de nuestras propias satisfacciones, de nuestros propios propósitos, sino que nuestros propósitos los ligamos al de nuestro Padre, porque de eso se trata la identidad, ya que la libertad que nosotros damos para el Padre, lo damos con la perfecta liberalidad, de que en la libertad de Dios nosotros vamos a ser mucho más libres que cuando estábamos separados de Dios. Por esas razones que podemos santificarse en su nombre, anhelar ardientemente, buscar hasta con desesperación de ese Dios, para así darnos cuenta de que lo que Él vino a establecer su reino comienza de adentro hacia afuera. Cuando estas partes están bien claras dentro de nosotros, nos es fácil hacer su voluntad. Ahora, el problema que hay con la voluntad del creyente es que por andar el creyente atado a la vida antigua, a su manera vana de vivir, y pensar que estando allí él va a poder hacer la voluntad de Dios, se equivoca. Porque el Padre jamás va a manifestarse en su espíritu en un creyente que piensa que su Padre Dios se va a acomodar a sus instintos, a su manera de pensar, de obrar, de la manera como Él determina que es la vida, tratando de ir detrás de sus sentimientos y sus emociones. Cuando el hombre piensa que siguiendo como estaba antes le puede servir a Dios, se está negando de por vida la posibilidad de venir a la vida de Dios. Y por eso hablamos allí en Romanos capítulo 1 y leímos desde el versículo 21 todas las cosas, porque cuando el apóstol le escribe aquí, le escribe a gente que conociendo de Dios han ignorado
el conocimiento y la revelación que Dios ha tenido a sus vidas con hechos de testimonios, de historia de sus padres, hasta el momento en que el apóstol Pablo, por el Espíritu, les está hablando. Entonces ellos, abandonando las cosas de Dios, se habían entregado a la perversidad de su mente y habían actuado impíamente, o sea, portándose como impíos, aunque conocían de la piedad de Dios. Y entonces el apóstol comienza a narrarles, que fue donde quedamos en el capítulo anterior, porque no voy a regresar a volver a explicar todo lo de los pecados y todo eso. Comienza a narrarles en el versículo 32, 31, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, o sea, la palabra de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, los que practican el pecado, no solo las hacen, sino que también le dan su aprobación a los que la practican. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Todo lo que se nombró en el capítulo anterior. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Yo te quiero explicar ahora, por medio de dos figuritas, cómo es que nosotros nos portamos impíamente, negando así el poder y la misericordia, la bondad, la compasión y la tolerancia de Dios. Cuando yo decidí traer estos ejemplos, porque como no estoy en el púlpito de una congregación en este instante para hacer algo más explícito, pues utilizo mis figuritas. Habrá personas que dirán, pero el profeta sí que le gusta jugar con muñequitos. Bueno, es que posiblemente de niño no tuve estos muñequitos que los niños tienen hoy. Pero mira, esta es una figura que he empleado en muchas oportunidades. Me la decoró mi esposa ahí con todas esas barbuchas y con ese traje que parece remendado. Bueno, este señor va a ser el papel de un cristiano que tiene muchas necesidades. Tú lo miras, está afligido ahí y todo eso. Y al lado de acá tenemos un paciente que se ve muy bien vestido, parece doctor con gafas como de médico, muy tranquilo se le ve al hombre. Este va a reflejar un cristiano empoderado en el Señor. Entonces, cuando tú estás haciéndote a la imagen, vamos a tratar a un personaje en dos sentidos. Uno que está supremamente bendecido y uno que tiene muchas necesidades. ¿Cuál será la diferencia entre este cristiano que tiene muchas necesidades, aunque conoce de la Escritura, y este que aparenta como que parece que fuera médico? El hombre está bien vestidito ahí, como que lo tiene todo. No que los médicos sean completamente felices. Es una pequeña alegoría que estoy haciendo aquí. Se trata de manifestar que el uno representa a un creyente bendecido y este presenta a un creyente que no tiene bendición. ¿Cuál será la diferencia entre el que no vive en la bendición y el que está viviendo en ella? Bueno, lo acabamos
de ver en la Escritura. Cuando tú estás mirando de que el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu, está hablando que por la terquedad de uno, la ira de Dios vino sobre esa persona. Porque esa persona, conociendo de las cosas de Dios, porque la Escritura dice bien claro, pues en el versículo 21 del capítulo 1 de Romanos, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué quiere decir? La diferencia entre un creyente que alcanza la bendición de Dios y un creyente que no la tiene, es la manera en que el creyente mira las cosas. Y cuando hablo de mirar, no estoy hablando de estos ojos naturales. Estoy hablando de esa visión completa que se tiene de todas las cosas. El entenebrecimiento de una persona le lleva a apartarse de la vida con Dios. Por eso el apóstol Pablo estaba recalcando aquí eso. Porque la diferencia de un creyente que está en necesidad y un creyente bendecido es que el creyente que está en necesidad conoce de Dios, pero no quiere apartarse de su vana manera de vivir. Quiere servir a Dios, pero como Él siempre ha sido. Y a Dios no se le da nada hasta que no se le da todo. Por eso hay personas que por no conocer a ese Padre, no se entregan totalmente. Hacer la voluntad del Padre es llegar al entendimiento de que no hay mejor manera de vivir que vivir de la mano de Dios, bajo la dirección de Dios, con el consejo de Dios. Por eso el Espíritu decía aquí en Romanos capítulo 8, versículo 14, que los que son dirigidos por el Espíritu de Dios, esos son los que son hijos. Entonces es una palabra bastante fuerte. Pero mira, hay algo que tú y yo conocemos. No es lo mismo que tú estés ahora cambiando a una dimensión diferente de fe y de espiritualidad, en donde tienes que ir soltando y quemando etapas de tu vida, cosas que a lo mejor has deseado hacer, pero que ahora para la dimensión en que vas con el Señor hay que soltarlas para poder que Dios establezca las divinas. Y otra cosa es que tú vivas a toda hora esperando un milagro de Dios. Profeta, ¿qué es eso? Bueno, prepárate algo al lado de tu cabeza para que si los sesos te huelen los puedas recoger. Porque voy a ser bien fuerte en lo que te voy a decir, porque la palabra lo menciona. Y no quiero apartarme de lo que la palabra dice, pero sí es el deseo del Espíritu Santo que revuelvas en sí. Porque tenemos un Padre que es poderoso. Pero por falta de conocimiento de ese Padre, la mayoría de las personas pueden hablar de Dios, entender de que tienen un Dios, pero son incapaces de poder comprender que ese Dios es Padre. Y si ese Dios es Padre, es porque ese Padre quiere ejercer en nosotros mejor que cualquier padre terrenal. Pero para poder estar con ese Padre, para poder escuchar de ese Padre, para poder que ese Padre te enseñe las cosas, para poder que Él te permita que te involucres en los negocios de Él,
a lo cual nos va a ir muy bien. Es necesario que tú seas santo o estés detrás de la santidad. Seas honesto contigo mismo y que si no has cambiado le pidas al Señor que te cambie. El Espíritu Santo está en esta dispensación para hablar a tu conciencia, para hablar a tu pecado. Cuando el pecado te avergüenza, es porque tenemos que darle hasta gracias al Señor, porque el Espíritu Santo nos está diciendo que somos hijos. Cuando el pecado te avergüenza y te hace ver que hiciste algo mal, es porque te está redarguyendo, y si te está redarguyendo es porque eres hijo. Cuando lo desechamos es cuando lo entristecemos. Es cuando no se puede encender el fuego de Dios en nosotros. Por eso es que hay muchas personas en la iglesia que tienen que vivir de milagro en milagro. Ahora fíjate, aquí está la palabra de Dios. La palabra es espíritu. El que la inspiró es el Espíritu Santo. El que la explica es el Espíritu Santo. El que hace que la palabra, que es espíritu, vaya y salga lo que le mandaron a hacer y coseche el fruto, es el Espíritu de Dios. Ahora, no es lo mismo que aquí cada palabra que Dios inspiró a escribir, porque aquí hay palabras que el Espíritu inspiró a hombres a escribir que quedaron como testimonio y reflejo de la desobediencia del hombre para que nosotros no hagamos eso mismo. Esa es una llamada de atención, como un stop. Cuando el Espíritu inspiró para que la copiaran, es para que nosotros nos fijemos en eso y no lo hagamos de esa manera, o para que nos fijemos en lo que ellos hicieron bien, para nosotros tomar de ahí escuela y hacerlo mejor. Reconozco que estamos en el último tiempo de la iglesia, en el más glorioso de la iglesia, y en el tiempo más glorioso de la iglesia tiene que ser restaurado la identidad de padre y la identidad de hijo, para poder que la gloria de Dios se manifieste en su pueblo. Cuando una persona está viviendo a toda hora pidiendo un milagro, pidiendo una señal para su vida, y siempre están pasando al frente en los altares o llamando a las estaciones de radio o de televisión, a donde sea, pidiendo un milagro, a toda hora viven pidiendo milagro, milagro, milagro y señal, que Dios haga, que Dios bendiga, que Dios haga, que Dios bendiga. Lo que está demostrando es que esta persona, que constantemente está necesitando un milagro, está entre dos pensamientos. Porque no se ha apartado de la vida natural del hombre, pero tampoco se ha acogido a la vida espiritual con Dios. Yo sé que esto es doloroso, pero tú mismo, cuando llamas a nuestro Padre, Padre nuestro, que es como decir Padre mío, tú tienes que saber si de verdad tú te portas como hijo todos los días y tú estás deseando estar con ese Padre y tú estás deseando estar involucrado en las cosas de ese Padre, tú estás anhelando, ardiente, fervoroso, desesperado por estar con Él. Pero si tú lo que estás es hablando de un Dios, pero no lo consideras Padre, lo consideras solamente Dios, pues tú estás viendo a un ser real muy distante que no puedes alcanzar. Entonces tú tienes que vivir de milagro en milagro, de oración en oración, de que te ponga la mano el predicador de hoy, que te la ponga el que viene dentro de 8 días, que te empuje el que viene dentro de un mes, y a lo último tienes la columna torcida de tantas caídas y la cabeza cuadrada como un cubo de tanto que te han puesto la mano. Pero a eso no nos llamaron. Y no que uno no necesite un milagro y una señal. No estoy hablando de eso. Tú puedes ahora mismo caer en una enfermedad y necesitas un milagro de Dios para sanarte. Pero si tú te vas a pasar toda la vida de enfermo, bueno, hay un espíritu
de enfermedad que te tiene cogido. ¿Ya? Si tú tienes un temperamento irascible, peleador a toda hora, pues tú tienes un imperio dentro de ti que te gobierna, que no es la paz de Dios, que no es el amor de Dios. No podemos seguir tapando nuestros defectos como si fuera a tapar el sol con un dedo. La persona que necesita permanentemente que estén orando por él, que está pidiendo milagros cada vez que va a la congregación o cada vez que se encuentra con un hermano que considera a él ungido, esa persona solamente está demostrando una cosa. Y cuidado con los sesos que te pueden reventar ahora. Que tú no buscas a tu Padre con la desesperación, con el deseo, con el anhelo constante y permanente. No importa cuál sea la situación, buena o mala, tú estás deseando estar con Él, oír de Él, ver de Él. No te rindes, persistes, insistes, eres constante, te agigantas en la paciencia hasta Señor, no me voy hasta que no me hables, así como le hablas al apóstol, así como le hablas al profeta, así como le hablas al pastor, al evangelista, al maestro, al hermano, al líder, al ujier, háblame a mí también, sáname a mí también, interviene en mi vida también. Porque si el Espíritu Santo de Dios ha venido para tocar nuestros sentidos interiores y llevarnos al arrepentimiento para la vida de Dios, quiere decir que una persona que constantemente está necesitando un milagro, una oración, un milagro, una oración, es una persona que carece de la vida de Dios. No hay otra explicación. Una persona que está llena de Dios puede tener aflicciones en la vida, puede tener enfermedades en la vida. A lo mejor muera de una enfermedad, pero no muere esclavo de la enfermedad. Él no es esclavo del dinero, él gobierna el dinero. Él no es esclavo del tiempo, él gobierna el tiempo. Establecer el reino de Dios es dejar que dentro de ti se establezca Dios. Pero Dios necesita reinar. ¿Cuál es la diferencia entre este hermano que a toda hora tiene necesidad, que a toda hora necesita un milagro, que a toda hora necesita una señal, que necesita una bendición especial de Dios a toda hora, constantemente, con este que está representando el bendito de Dios, el bendecido de Dios, el que camina en paz, en seguridad, en fe, el que se mueve como un hijo, el que está buscando permanentemente todos los días de su vida, antes de hacer algo, la decisión de su padre, porque él sabe que él como hijo, aunque tiene la libertad para pensar y para decidir, él ha comprobado en su vida que la mejor decisión y la mejor voluntad la tiene el Padre. Este no necesita un milagro todos los días. Este no necesita una señal todos los días. Este no necesita que lo empujen. Este no necesita que le pongan la mano. ¿Por qué? Porque en su boca hay un milagro y una señal. Y en su mano hay bendición. Este no está esperando un milagro y una señal. Este genera milagros y genera señales. Para este hay crisis. Para este es el momento glorioso. Para este hay necesidad. Este encuentra en la necesidad cómo hacer cosas para servir a los demás, para servirse a él mismo, para heredar y dejar herencia, para bendecir y para conquistar. Para este es una locura seguir trabajando porque el mundo se va a acabar. Para este no le alcanza el tiempo para trabajar en las cosas del Señor, las de él y las de la familia. ¿Por qué? Es una manera diferente de pensar. Este mendiga porque no conoce al Padre. Este conoce al Padre y este vive como heredero. Este disfruta de lo que el Padre tiene. Este anda pidiendo lo que el Padre tiene. Pero pues, si son los dos hijos. Bueno, es que este no sabe que él tiene derecho a que lo que está aquí es de él. Él lo conoce de oídas. Este no lo conoce de oídas. Este tiene en la mano la herencia, tiene en su boca la autoridad.
en su mente solamente se anida de toda la riqueza de Dios que es de él. Él sabe que él es hijo. Él sabe que mientras él haga la perfecta, la buena y la santa voluntad de Dios, su mente estará transformada. No tendrá que hacer lucha para transformar la mente. Lucha para quitarse los pensamientos oscuros para poder orar. No lucha, porque los pensamientos de él solamente giran alrededor de Dios, giran alrededor del Espíritu, giran alrededor de lo que Dios dice que él es. Él no tiene tiempo para que sus pensamientos se aniden cosas que a lo atormentan. A lo atormenta el dinero, el trabajo, la enfermedad, la aflicción, el vecino, el dueño de la empresa, el país, la economía, la lluvia, el sol, el frío, el agua. A no, a sí. Anda desesperadamente no buscando a Dios. Anda desesperadamente buscando que llegue un predicador que traiga una palabra que sea la fórmula para cambiar la vida de él. Porque no busca aquí. No va a buscar a su padre. Solamente quiere que todo se lo den mascado, que lo den molido. La diferencia entre el que necesita el milagro, la señal constantemente, y el que genera milagros y genera señales, es que vive metido aquí, en la palabra y el Espíritu. Es esclavo. Profeta, ¿eso está duro? Sí. Siendo hijo, todavía no sabe y está bajo tutores, que teniendo riquezas, él no las maneja lo que saben, cuál es su testamento, y de la plataforma viven como Dios dice. O hay gente abajo de la plataforma que se portan como este hombre que pusimos aquí. Genera milagros, genera señales, genera bendición. La diferencia entre un bendito y uno en necesidad es que no conoce de Dios porque no se junta con papá. Conoce a Dios Padre. Conoce a Dios, pero no conoce al Padre. Porque si conociera al Padre, él haría las obras preparadas de antemano por nuestro Padre para que él camine por ellas. Porque camina por las obras que Dios preparó de antemano para él. Entonces la diferencia entre los dos es Dios. Oye de Dios, habla con él. Necesita que le estén animando. Anima a otros, porque Dios lo anima a él personalmente. Es el tiempo en que Dios habla directamente al corazón del hombre. ¿A cuál corazón? Al que se arrima a Dios. Todavía camina en pecados. Su pensamiento todavía delira en las cosas que antes hacía, o aún las continúa haciendo, y después quiere poner la cara de santidad en la congregación. Pero de eso seguiremos hablando en el próximo capítulo. Porque la diferencia entre saber que soy hijo y pensar que tengo un Dios y que soy su hijo, pero no vivo como tal, es que que está aquí sabe que es hijo, vive como hijo, sabe ir a su padre, hablar con su padre, estar con su padre, metido en los negocios de su padre, agradando a su padre, haciendo la voluntad de su padre y permitiendo libremente que su voluntad sea sometida a una voluntad divina, porque sabe que su voluntad ya será más libre que la de que no lo puede ser. Padre, te damos gracias por tu palabra y decimos en el nombre de Cristo Jesús que el Espíritu Santo estará redarguyendo los corazones para venir a hacer la perfecta y santa voluntad de mi Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.